expresiones, presidente. Ya he dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente, que no favorece lo más importante que tenemos que hacer los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso es generar trabajo para los argentinos. El campo liderado en la tarea de exportar lo tienen que seguir acompañando el resto de las industrias, la minería sustentable, el petróleo, el gas, los servicios con valor agregado, o sea, todas las cosas que podamos hacer los argentinos, y bien, las tenemos que exportar al mundo. Hay que darle a esta norma un cierto procedimiento y garantías de carácter constitucional para llevar adelante efectivamente la extinción de dominio de acciones que han cometido delincuentes, que se han quedado con plata, que han comprado bienes mal habidos y que indudablemente nadie está aquí amparando ni colocando en un plano de impunidad. Los países que tienen marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Y la legalización del aborto, los datos son muy contundentes, reduce la mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones, sin implicar mayores costos para el sistema de salud. Esto surgió justamente por un chequeo del propio gobierno en función del G20 y surgió este antecedente judicial que tenía, ese pedido de captura de un juez provincial, y refuerza con más razón el trabajo que se viene haciendo desde Casa Rosada para a partir de agosto justamente implementar un sistema de acceso que esté conectado con los sistemas de bases de datos de seguridad en general del país para seguir alimentando y aumentando el nivel de protección. Digo al gobierno y en particular al presidente y a la primera ministra, digo a la, ¿cómo es? A la señora Lagarde, que no nos van a doblegar. Ni con el Morsar, ni con la CIE, ni con nadie de los que nos están apretando. Ni con las denuncias independientes, ni con las denuncias, todas esas denuncias que ellos no nos van a doblegar. Estos jueces, que son unos corruptos, son los que van a jugar nosotros. Estos jueces que saben que no han rendido nada, son unos flojos de papeles, ¿Por qué Gerardo Morales no tiene los suficientes huevos y viene él, me baja los martillos? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Lupa. No está Paulino, ya lo habíamos adelantado ayer, pero bueno, vamos a acompañarlos hasta las 10 de la noche con una agenda muy variada de temas políticos, la verdad, temas que no dejan de llamar la atención en medio de discusiones pendientes en el Congreso y en medio de una incertidumbre cambiaria y económica que aún se mantiene. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muy buenas noches, Nacho, muy buenas noches a todos. Una temperatura bastante fresca en la jornada del día de hoy porque mañana se esperan por la tarde-noche precipitaciones y bancos de niebla muy importantes. Así que atención, en el día de hoy 6,8 la temperatura actual, 77% la humedad, los vamos a estar acompañando, quédense en casa, fresquitos, digamos ustedes calentitos, fresquito el clima, pero nosotros le vamos a dar calor con la jornada de temas, como dijo recién Nacho, de lo que tenemos para hoy. Bueno, en realidad la incertidumbre cambiaria se mantiene más allá de que el dólar se rombaja nuevamente a 28,14. Parece realmente que el gobierno le encontró un piso y un techo al dólar en 28. Hay que ver, digamos, cómo se transforma esto en la discusión en el Congreso, cuánto influye la discusión en el Congreso en una eventual caída o suba del dólar. La verdad que la incertidumbre se va a mantener los próximos meses, no lo decimos nosotros, lo dicen los economistas. Esta noche va a haber 2 economistas que nos van a estar acompañando, también va a haber una figura política muy importante a propósito de la coalición cívica Cambiemos, de lo que afronta el gobierno también en términos políticos, pero hoy, Paola, sucedió algo realmente llamativo, por eso yo decía, no deja de sorprender. Si yo te digo que en Casa Rosada trabajó un periodista o alguien como periodista acreditado durante un año y durante ese año tuvo pedido de captura, ¿vos qué me decís? No te puedo creer. Lo buscaba la justicia, lo buscaba la policía, tenía un pedido de captura y no lo encontraban. Estaba tan cerca del poder que no lo encontraba. Se llama Juan Illescas. Juan Illescas fue detenido el viernes
intentó acreditarse en el grupo, en el G20, para cubrir lo que hizo Macri en el G20, y ahí saltó el pedido de captura. Durante todo ese tiempo estuvo en la sala de periodistas de Casa Rosada. Estuvo a metros del presidente, ¿Vos Paola. te lo cruzabas? Todos los días. Trabajaba a metros mío. ¿Y pero cómo puede ser que no se tenga esa información? ¿Cambió el nombre? No. Siempre se estuvo acreditado, de hecho, como Juan Iliesca. Bueno, el tema no queda en un simple pedido de captura por abigeato, que es robo o hurto de ganado, sino que fuentes de la investigación dudan sobre realmente su profesión. O sea, es una persona que decía ser periodista, que hacía preguntas como periodista, pero que fuentes oficiales descreen de que fuera periodista. De hecho, salió el director de la radio por la cual estaba acreditado. Es una radio de una pequeña localidad de Entre Ríos. Masi, ¿cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, esto seguramente, este caso, lo vas a tener que seguir vos en su momento porque va a continuar. Estaba acreditado en una radio de una localidad de 6.500 habitantes. Dijo que no le pagaban ni un solo centavo. O sea, una persona que trabaja gratis durante un año, que él se ofreció a trabajar. Claro, que había ofrecido sus servicios. Había dicho hoy, habló por un medio nacional, el dueño de esa radio, y dijo, él como era de la localidad o había trabajado en un campo cercano a la localidad, dijo, yo puedo trabajar en Buenos Aires y puedo ofrecer mis servicios para la radio si a ustedes les interesa. Obviamente el director dijo... Sí, por supuesto. Viene de arriba, no hay plata, claro. No hay que pagarle, y nos trae información de Casa de Gobierno, qué mejor. Bueno, el caso toma otra relevancia si te doy otro dato. No me digas que es... Bueno, estaba vinculado con una empresa de seguridad que está inscrita como seguridad privada y que realiza tareas, se supone, de investigación. Por eso, que está enclavado... Te doy 3 opciones. A ver. 1, está enclavado enfrente de este canal. 2, está enclavado en el conurbano lejano, frente al Ministerio de Seguridad. Frente al Ministerio de Seguridad. Increíble. No. Está frente al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Me dicen que el caso ya generó alerta en el gobierno. Patricia Bullrich le pidió al presidente y al jefe de gabinete Marcos Peña reforzar los controles en cuanto a la evaluación de los acreditados. Así que me van a estar pasando por el escáner a mí también. A vos también, claro. Así que bueno. Pero es bueno, ¿eh? Pero es bueno que se incrementen los controles. Hay que recordar que uno dentro de la Casa Rosada se acerca al presidente, se acerca al jefe de gabinete, se puede acercar a un mandatario internacional, por caso, cuando vinieron algunos de ellos. Esta persona estaba acreditada. La verdad, nos llama mucho la atención a todos porque es uno más. Es como si mañana viene la policía y dice, Paola tiene pedido de captura. Paola tiene pedido de captura hace un año. Conmigo, claro, es terrible. Exactamente, bueno. Pero bueno, Lourdes, hoy nos vas a contar 2 temas muy importantes. Muy importantes que están pasando en Feria Judicial, Nacho. Recordemos que seguimos en Feria Judicial hasta el día viernes. El lunes ya arranca la actividad. Los jueces igual siguen trabajando. Vamos a estar hablando del caso Chicone, por un lado. ¿Qué es lo que pasa con el juez Pablo Bertuzzi? A ver, ¿va a ser el juez que lo juzgue a Amado Boudou o no? Eso va a ser una decisión que va a tomar Casación Federal. ¿Por qué? Te lo voy a estar contando en un ratito, Perfecto. si te parece, Nacho. Sí. Y por otro lado, vamos a seguir hablando de esta causa que está trayendo bastante preocupación en los argentinos en general. ¿Por qué? Porque es un tema que todos conocen. ¿De qué estamos hablando? De los aportantes truchos. De qué es lo que pasa con las distintas coaliciones que han tenido, digamos, han cobrado de diferentes personas. Bueno, en este caso, el caso que nos tiene preocupados ahora es el de la coalición Cambiemos, de las elecciones 2015 y 2017. En un ratito nada más, Nacho, yo te voy a estar contando qué es lo que va a pasar mañana en los tribunales federales. Perfecto. Bueno, vos, Paola, tenés tus temas. 2 temas, exactamente. Después les voy a contar algo porque Messi se tatuó a Messi. Después les voy a decir de qué se trata. Y por el otro lado vamos a hablar de un día tan importante como es hoy, donde los 3 hombres que fueron a la luna volvieron a tierra, ¿eh?
y en 8 días nada más que pasaron esa experiencia extraordinaria que fue el único hecho donde el hombre pudo llegar a la luna y ahí nosotros convertirnos en grandes amigos, ¿no? El Paso 20, pero de eso después les voy a estar hablando en un ratito nada más. Bueno, y yo les anticipaba que estábamos con una figura muy importante de la política, un histórico del radicalismo, por pasado y por presente. ¿Cómo le va, Federico? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo vive desde la coalición de Cambiemos todo esto que está pasando con lo que contaba Lourdes de los aportantes truchos? Obviamente, ¿le genera preocupación o no? Bueno, por supuesto que sí, y no es por citar una cuestión personal, pero cuando fui ministro del Interior inicié un programa de reforma política, que fue la primera vez que se estableció la cuenta única en el Banco Nación y la posibilidad de tener un cierto control sobre los fondos con un financiamiento mixto que se hace de los partidos políticos, es decir, un porcentaje de fondos que podían ser privados y otros públicos. Yo creo que los partidos políticos deben ser financiados también con fondos públicos porque, bueno, se desprende del artículo 14 de la Constitución de asociarse con fines lícitos y además tiene una larga historia constitucional en nuestro y en otros países del mundo. Pero lo que es una necesidad imperiosa es darle el mayor nivel de transparencia al financiamiento de la política, porque si no genera condiciones muy desventajosas en la competencia y eso desnaturaliza el sistema democrático. Es evidente que estos casos que están apareciendo, y yo no eludo la responsabilidad sobre esto que no conocíamos, porque está fundamentalmente centrado en uno de los partidos que componen la coalición Cambiemos, que nosotros como partido también integramos. Es una práctica que es usual, diría yo. ¿Es usual? Me da la impresión que sí, porque no es el primer caso que aparece, para tratar de dividir los verdaderos aportantes o blanquear los verdaderos aportantes, que pueden ser empresas que pueden superar los montos o no pueden justificar los fondos con los cuales aportan a campañas electorales. Por lo tanto, me parece que ahí lo que está, la ley está, el marco existe, pero como en tantas otras cosas tiene que haber un seguimiento, es como si fuera una ejecución, digamos, del procedimiento, que tiene que tener una vigilancia muy clara, muy fuerte, y que no tiene que ser lenta, porque esto llega mucho tiempo después que el hecho sea consumado, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con aquellos que comparan esta situación con lo que vio el kirchnerismo cuando se conoció que la ruta de la efedrina, o desde la ruta de la efedrina, salió plata para la campaña kirchnerista? ¿Usted está de acuerdo con esa comparación? ¿Cree que hay un aprovechamiento detrás de eso? No, no estoy de acuerdo, porque ya dije que repudio esta práctica, claro, ¿no? Así que no es que yo quiera disminuir la importancia, pero lo otro es el producto de un delito, que es peor todavía, y sobre todo un delito vinculado con el narcotráfico, que tanto daño hace. Sabemos nosotros que el tema de la efedrina sirvió en su momento a que algunas empresas vinculadas, laboratorios, etcétera, más que laboratorios eran grandes farmacias y demás, financiaban de manera desproporcionada la campaña del kirchnerismo. Y eso era una forma de lavado de dinero que provenía de hechos ilícitos. Esto puede no provenir de hechos ilícitos, es decir, pueden ser aportes que en todo caso algunas empresas no quieren figurar. Claro, para no tener problemas a futuro. Perdón, Nacho, de hecho se cambió la ley en el 2009 después de lo ocurrido con la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, después de lo que pasó. Y por eso es que hoy está que las empresas no pueden aportar, que sí pueden aportar algunas personas jurídicas y algunas personas físicas y tienen determinado monto para aportar, ¿no? Tienen un límite de monto. Por eso es que, por ejemplo, esas famosas cenas donde figuran que hay, no sé, 3.000 comensales aportando una determinada cantidad de dinero. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se hacía campaña antes, Federico? Mira, la de... ¿Cambió mucho? No quiero decir que soy tan antiguo, pero vengo de una época más artesanal. Primero, la militancia era mucho menos profesional. Era militancia real.
y por lo tanto la militancia era, por ejemplo, la que pintaba, la que distribuía volantes, la que imprimía incluso los volantes. Me ha tocado hacerlo infinidad de veces y de noches en los lugares más riesgosos que te puedas imaginar. Y por otra parte, existía un aporte obligatorio de los representantes en todos los niveles. Yo ahora, por ejemplo, que estoy en el Comité El aporte Nacional obligatorio era separarlo. A ver, para pasárselo limpio a la gente. Cada dirigente radical, por ejemplo, estaba obligado a aportar sí o sí. Sí, conforme a la jerarquía del lugar que ocupaba, claro, al ingreso que tenía y demás. Pero pasaba desde lo que podía ser un representante en la Cámara de Diputados hasta un concejal, y pasaba también desde el presidente de un comité. Y después existían, por supuesto, donaciones a título individual de personas afiliadas y otro tipo de organizaciones para el financiamiento más artesanal, festivales, guitarreadas. Claro, cosas más artesanales. ¿Cómo se llegó a usted que vivió, que protagonizó esa etapa, si se quiere, más artesanal, con más mística acaso, con este sistema o este modelo actual, por ejemplo, que lidera Marcos Peña, en el que la militancia es más virtual? Los espacios políticos se apoyan más en las redes sociales, más en la publicidad no tradicional, publicidad a través de Facebook, Twitter, Google. ¿Cómo se lleva usted con ese formato? Bueno, sería una tontera negar los avances de la tecnología, ¿no? No es tampoco un descubrimiento que se haya hecho aquí. Ya la campaña de Barack Obama, en su momento, que produjo uno de los hechos más salientes de la política internacional, como que es el primer afroamericano que llega a la presidencia de los Estados Unidos, basó la fortaleza de su campaña y de su llegada masiva a las redes sociales. Y fue mucho más contundente que los medios tradicionales. Y el propio Trump, que es un caso muy contemporáneo, claro, por todo lo que ello implica, también tuvo más fuerza que en la media, digamos, de los Estados Unidos, que la mayoría de los medios más influyentes, para citar los dos diarios más con todo lo que ello significa, el New York Times y el Washington Post, estaban abiertamente en contra, estaban en favor de Hillary Clinton, sin embargo con una campaña muy fuerte, muy plagada de mentiras, porque la otra cuestión que trae esta nueva tecnología es que produce una comunicación muy dinámica, extraordinariamente eficaz, pero también plagada de mentiras. En la campaña de Estados Unidos, por ejemplo, se llegó a denunciar lugares donde tenían secuestrado gente, claro, niños, y aparecía gente armada, y era después toda una patraña armada, ¿no? Claro. Por lo tanto, esto es, por supuesto, un medio que hay que saber utilizar, pero que la legislación tiene que avanzar en un control cada vez más estricto. De hecho, el presidente de Facebook tuvo que ir a declarar nada menos que a la Comisión de Senado de Estados Unidos, en razón de la filtración de cierta información. ¿Y usted lo nombraba a Trump? ¿Tiene alguna similitud con Macri, Trump? No, sinceramente no lo veo. Yo creo que Trump no tiene similitud prácticamente con nadie. ¿Política tampoco? No. Puede ser que el hecho de provenir del mundo empresario, pero Trump es un outsider, Macri no lo era, ha hecho una carrera política, fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenía su inclinación política, pasó por el Parlamento, nada de eso precedió, digamos, a la llegada a la presidencia a Donald Trump. Y en el caso de Trump, la verdad es que ha producido un mundo mucho más difícil de predecir. La incertidumbre que genera es enorme. A pesar que creo que una de las cosas que yo le achaco al propio gobierno es no haber tenido una lectura adecuada en esto. Porque había que tener un plan A de lectura si ganaba Hillary Clinton y un plan B si ganaba Trump. Y es evidente que no podía existir lluvia de inversiones, entre otras cosas, porque lo que está haciendo Trump es, en definitiva, lo que había anunciado en buena medida en campaña, un país cerrado. Proteccionista. Claro, que en definitiva apuñaló casi por la espalda a sus propios socios históricos. Olvidémonos de México, con quien ya sabemos el concepto que tiene, de los mexicanos y de los latinos. Pero Canadá también sufrió las consecuencias. Y el Reino Unido de Gran Bretaña también, por ejemplo, impuso aranceles a la importación de acero en el Reino Unido.
Por lo tanto, en un mundo de tantísima incertidumbre, donde todo el mundo para defenderse se cierra, Europa pasa lo mismo, el Brexit es prácticamente una consecuencia de eso, la crisis que hoy vive Theresa May, por ejemplo, en el Reino Unido, con la renuncia de 2 de sus ministros estrellas, que dicen que termina en un desastre para el Reino Unido. Uno que propició el Brexit. Exacto, Johnston. Y finalmente hay muchos países que han tenido elecciones recientes, Italia, pero también Polonia, Hungría, la situación en España, que es extremadamente también volátil, la disminución de la popularidad que en su momento había generado una expectativa muy favorable del propio Macron. Es decir, yo creo que en este escenario hubo una lectura un tanto anacrónica y naif, si se quiere, de lo que podía llegar a ocurrir con los países emergentes, en particular con el nuestro, que están vulnerables. ¿Y como radical, le preocupa que el gobierno fracase? Bueno, por supuesto, como argentino me preocupa. Yo no quiero que el gobierno fracase y hago todo lo posible por eso, para ser muy propositivo. ¿Y lo escuchan? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Macri? Uno de los reclamos... yo creo que el gobierno tiene un sistema de decisión hipercentralizado y no ha cambiado. Cuando las papas queman o cuando la necesidad tiene cara de hereje, hacen una operación maquillaje para decir, bueno, sentamos la mesa ratona, chica, mediana, etcétera, audios. Pero no se trata de distribuir espacios de poder, porque sería una cosa mezquina. Se trata de discutir políticas públicas de manera institucionalizada. Claro. Ese es el reclamo esencial que por lo menos algunos de nosotros del radicalismo hacemos. Y ojo que yo estuve totalmente a favor, fui el vocero en Gualeguaychú en favor, claro, porque creía que había que garantizar el equilibrio y control del poder en la Argentina, que estaba muy desbalanceado, y la alternancia en el ejercicio del poder, que es una de las reglas básicas del sistema democrático. Si no hay hegemonía, hay autoritarismo y hay corrupción, como se vio. Y estas propuestas que usted le traslada puntualmente, ¿cuáles son? ¿Qué cree que el gobierno está a tiempo de cambiar y que no está viendo y que tal vez algunos de sus socios en el radicalismo no se lo plantean a Macri? Cuando lo plantean, creo que lo hacen un poco tímidamente. Recuerde usted que el presidente del Comité Nacional de nuestro partido y a su vez gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, hizo un planteo vinculado a la política de tarifas y el ajuste tarifario. Salieron a matarlo desde el propio gobierno. Casi lo culparan de la crisis, cuando la crisis es infinitamente más estructural. Si hubiese sido por eso, le poníamos un parche en la boca al Cornejo y no hubiésemos tenido ningún problema. Pero eso es ser extremadamente superficial, hasta casi frívolo esa acusación. Y entonces me parece que hay que actuar con energía. Si esto es una coalición parlamentaria, bueno, habrá que ver, donde no participamos del debate de las políticas públicas previamente, de las trascendentes, de aquellas más importantes. Yo no hablo del día a día, sino de las más trascendentes. No habla si tiene o no que reducir el gabinete, Macri, por ejemplo. Por supuesto, sino de las trascendentes, la política de energía, la política económica, la política educacional, la política incluso en el tema de la despenalización del aborto, donde ha habido tantas idas y vueltas y contradicciones dentro de la propia coalición. Yo adelanto, porque además lo hice públicamente, que estoy en favor de la despenalización del aborto y de la legalización. Por una cuestión. ¿Cree que va a ser aprobado ese proyecto o no? Yo espero que sí, porque la verdad que ha generado una auténtica ola verde que sí ha sido verdaderamente transversal. Y fue muy conmovedor eso cuando se produjo. Y lo planteo desde una óptica de política pública, de salud pública. ¿Por qué? Porque es evidente que el Estado tiene el deber de tener una cuestión de profilaxis sobre su población. Y es evidente que esto afectaba a la salud, sobre todo los sectores más vulnerables de la población. Me ha tocado vivir experiencias donde cuando se terminó con esa hipocresía, la situación, la verdad que mejoró muchísimo. Yo estuve presente en esa época cuando se dio un plebiscito en Italia, un país también de tradición muy católica, que estableció la posibilidad de la legalización del aborto y disminuyeron a 0 la mortalidad. Y también eran famosos los charters que viajaban de España a Londres para que las chicas que eran más pudientes pudieran realizarse los abortos en lugares seguros en el Reino Unido.
y mientras la sociedad española permanecía atrasada, pero todos ellos han ido solucionando la situación. Hay quienes dicen que Macri tendría que haber convocado un plebiscito por este tema. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, ahí hay un tema legal y constitucional, porque el problema es que al tratarse de una cuestión que está justamente penalizada, no se puede convocar a plebiscito por cuestiones de índole penal. Yo le hubiese buscado la vuelta. Le hubiera buscado la vuelta. Yo le hubiese buscado la vuelta. Para pacificar la sociedad en el sentido de que no se... Le hubiese buscado la vuelta. Tampoco enfrentamientos. Alfonsín tenía el instrumento en sus manos, porque ni siquiera se había producido la reforma en el 94, y encontró dentro de las facultades implícitas del Poder Ejecutivo hacer una consulta. Y la consulta, si bien no era vinculante, era tan fuerte la fuerza moral por el tema del Beagle, por ejemplo, nada más ni nada menos, que después era muy difícil oponerse. Yo creo que la sociedad argentina está madura para afrontar algún tipo de estos debates. Vio que siempre se disputan Alfonsín. Bueno, si Alfonsín viviera, haría tal cosa. ¿Qué cree que pensaría Alfonsín de esta situación actual del país? Bueno, compartiría, estoy seguro, la preocupación. Hasta sus últimos días tuve el privilegio de ser uno de los que consultaba cada vez que había una... No es que me consultaba a mí, llamaba a 4 o 5 y siempre hacía un debate horizontal. Alfonsín era un hombre de muchísimo carácter, de posiciones muy firmes y demás, pero que sabía escuchar. Sabía escuchar. Y era muy sensible a todas las cosas que pasaban en el país. De hecho, con el transcurso del tiempo se ha ido agigantando su figura como estadista. Le tocó conducir una transición de ruptura, es decir, no pactada, que significa un riesgo muy grande, mucho más grande que el de Chile, que fue pactada, o que el de España después de la salida del franquismo, y lo hizo con una dimensión de estadista. Hoy ya eso no se discute, ¿no? Cuando algunos comparan aquel pacto de Olivos que selló Alfonsín con Menem, con este pacto que impulsa el gobierno por un acuerdo, si se quiere, menor, por un presupuesto, por un acuerdo con el FMI, ¿qué le genera? La comparación es imposible de establecer. La verdad, yo estuve en contra del pacto Olivos, para ser honesto, ¿no? Fue una de las diferencias que tuve personales con Alfonsín y lo planteé en la Convención de Santa Rosa. ¿Y se las permitía Alfonsín? Sí, debatimos durísimo en una convención en Santa Rosa y mi argumento no era por el contenido de la reforma en la cual yo acordaba, porque venía trabajándose muchísimo tiempo antes desde el Consejo de Consolidación de la Democracia, con también juristas de todos los partidos políticos, sino porque yo creía que iba a atomizar la oposición y que Menem sí tenía un objetivo clarísimo, que era su reelección. Dicho y hecho. Además, Menem no respetaba la vigente, menos iba a respetar la próxima. De hecho, creo que los hechos en ese punto me dieron la razón. Y eso hizo que la oposición se dividiera y que Menem tuviera un segundo mandato, que era su objetivo central. Yo lo que he propuesto es otra cosa, volviendo al punto, que es la posibilidad de poner en marcha un Consejo Económico Social, que implica sentar a sectores de la producción, del trabajo, pero también de las universidades, los diferentes credos religiosos, y que implica realmente un acuerdo muchísimo más amplio que establezca, si bien es mucho más trabajoso, lleva a consensos más sólidos, porque en momentos de crisis lo que hay que hacer es ensanchar la base de sustentación política y no achicarla. O sea, ¿usted está de acuerdo con lo que pide Monzó, por ejemplo? Bueno, sí, es alguna idea que la hemos conversado incluso en algún momento. Que no se arrogue los derechos de autor, Monzó, ¿no? No, pero bueno, en todo caso la compartimos con todo gusto. Yo empecé las conversaciones para conformar esta coalición con Emilio y tengo una muy buena relación personal con él. Bueno, y como usted es vicepresidente de la Unión Cívica Radical. Sí. Usted, cuando Carrió dice la próxima rompo, usted como radical, bueno, ya ha deslizado muchas críticas al gobierno aquí, ha citado lo que sucedió con Alfredo Cornejo. ¿El radicalismo puede llegar a romper con Macri o no? No, yo creo que en este momento sería irresponsable poner en riesgo este instrumento que hemos creado. Lo que sí hay que es dar una vuelta de tuerca sobre todos estos reclamos, hacerlo institucionalmente, hacernos oír, que no sean operaciones de maquillaje, desnudarlas. Pero cualquier planteo rupturista me parece irresponsable dada la precariedad que hoy vive el país. Antepongo, digamos, la situación del país por sobre los intereses
de mi partido. Nacho, Federico, ha sido muy amable. Sí, Lourdes. quería hacerle una Sí, última por pregunta. supuesto. Quería saber su opinión acerca de estos anuncios que hizo el presidente Mauricio Macri respecto a las Fuerzas Armadas. Creo que merece un debate en el Congreso, que no alcanza con un decreto, sobre todo si se plantea que van a ser reestructuradas, reformadas, etcétera. A lo mejor en lo que insinúan simplemente con un decreto de una redisposición de fuerzas y demás, pero cuando se habla de, incluso, como lo escuché al ministro de Defensa, de... Bueno, es de su partido. Claro, bueno, por eso, y me preocupa, de decir que se van Oscar Aguad. revisar incluso las llamadas hipótesis de conflicto. Yo creo que hay que mirar el propio continente, las experiencias tremendamente negativas que tuvimos en el pasado inmediato en Colombia, con una guerra civil de 40 años. México, ¿no? Y en México en la actualidad más absoluta, con muerte, desastre, corrupción, estado paralelo. Por lo tanto, me parece que hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener... Nosotros sí tenemos una hipótesis de conflicto, no es que sea beligerante, pero la tenemos, que es el Atlántico Sur, pero no por la cuestión de Malvinas, es por la cuestión de los recursos naturales, es por la cuestión de la pesca. La pérdida del Ara San Juan revela en qué estado de precariedad estamos. La depredación de la pesca afecta al país ribereño, que es la República Argentina, en su sistema ecológico. Atenta contra la economía, ¿no? Atenta contra la economía, pero también contra el ecosistema. Por lo tanto, me parece que hay que modernizar a la fuerza. Yo, soy aficionado a leer estas cosas. Se ve que la Fuerza Aérea ya en muchos lados utiliza drones y nosotros no tenemos con qué volar. Los ejércitos avanzan hacia la robotización y nosotros estamos prácticamente andando a pedales. Me dejó preocupado por el tema de la corrupción, el narcotráfico y el ejército. Me dejó realmente preocupado. Bueno, si tuviéramos una vacuna para evitar la penetración del narcotráfico en cualquier tipo de institución, bueno, pero eso no existe. No existió en ningún lugar del mundo. Muchas gracias, Federico, muy amable. Bueno, ha sido un gusto, la verdad. Sí. Un gusto que nos... Siempre es un gusto escucharlo. Por supuesto. Pero bueno, ahora el gusto va a ser mío. Yo quiero que me cuentes por qué está en duda uno de los jueces de SICONE. A ver, Bertuzzi es el presidente del Tribunal Federal número 4, es el presidente de un tribunal que en unos días más va a tener que definir si Amado Boudou vuelve a la cárcel o no, si Amado Boudou es condenado ni nada más ni nada menos que por negociaciones incompatibles y cohecho. ¿Qué pasó? Durante el juicio, Amado Boudou, el día de las palabras finales, sí. ¿Qué hizo su defensa? Recusar a Pablo Bertuzzi. A uno de ellos. Pablo Bertuzzi. ¿Cuántos son, Lourdes? Son 3 jueces y tenés un suplente. El presidente de este tribunal es Pablo Bertuzzi. ¿Qué pasa con Pablo Bertuzzi? Está en negociaciones para ser uno de los jueces de la Cámara Federal. Él ya pidió ir a la Cámara Federal. Entonces, la defensa de Amado Boudou dice, si usted está en negociaciones con el gobierno, claro, y podría el gobierno... llegar a incidir en que usted condene a Amado Boudou. ¿Por qué? Porque supone que el gobierno lo quiere preso a Boudou. Exactamente. Por lo tanto, bueno, el tribunal en su momento lo rechazó in limine, lo contamos acá en La Lupa, y ahora, hoy hizo su presentación en la Cámara Federal de Casación para que el juez Borinsky, el juez Hornos y el juez Geminiani definan la situación si finalmente lo recusan. ¿Y qué argumentos también utiliza la defensa de Boudou, más allá del temor de parcialidad por esto? El memorándum con Irán. ¿Por qué? Porque en el memorándum con Irán recusaron las querellas a una de las juezas, que es Sabrina Namer, y la terminaron apartando. Entonces, lo que está tratando de ganar Amado Boudou es tiempo. Por lo menos ya se ganó un mes en libertad, tal vez puede llegar a ganarse un tiempito más. Bueno, hay que decir que Mariano Borinsky, uno de los integrantes de Casación que tiene que definir sobre el tema, es presidente de la comisión que impulsa la reforma del Código Penal y que fue designado por Macri. Esa sala precisamente es una sala que el gobierno no la ve con malos ojos. La verdad que está también en una encerrona, porque quien tiene que decidir supuestamente también tiene vínculos con el gobierno. Boudou no ha tenido suerte con esa sala de casación, ya es la sala que ha definido que se lo vuelva a juzgar por los papeles truchos del auto Honda,
que había sido un caso donde él terminó sobreseído por absolución de la principal imputada. Y después, obviamente, en la causa Chicone, la mayoría de las presentaciones que ha hecho Vudú han tenido rechazos por parte de casación. Pero esto seguramente va a llegar a la Corte Suprema, Nacho. Bueno, Lourdes, ahora nos vamos a contactar con nuestra figura, nuestra estrella, en Brasil, quien nos pone al tanto de todo lo que sucede en el continente, diría yo. Gustavo Seré, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas noches y muy calurosas noches aquí en Brasil. No hace tanto frío como en Argentina. Acá te digo que estamos con un frío de novela, así que nos podrías pasar un poco, acá acota Paola. Bueno, pero tenés información de las elecciones en Brasil. Sí, vos sabés que empieza a calentarse, Nacho, la situación, porque el día 15 de agosto cierran las listas oficiales. Ya han habido algunas reuniones partidarias, algunos partidos políticos ya determinaron quién será su candidato, y te diría que está confirmado Ciro Gómez, un poco hacia la izquierda, exministro en la época de Itamar Franco, allá por la década del 90, fue exministro también de Lula y hoy está como candidato a presidente. Recordémosle a la audiencia que en el año 2002 Ciro Gómez también participó como candidato y perdió contra el propio Lula en la época. ¿Y qué va a pasar con Lula? ¿Qué va a pasar con Lula? Lula sigue preso. Lula sigue preso. Desde el 7 de abril está preso. Él continúa insistiendo con su inocencia. La defensa ya presentó 78 recursos que le fueron negados. Y siempre está la expectativa de que en algún momento cambie el presidente de la Corte, lo que debe ser en septiembre, y que pueda conseguir algún milagro judicial. Pero la situación es muy complicada, tanto por su libertad como por la posibilidad de que sea candidato. En todos los ámbitos se considera que Lula no podrá participar de las elecciones presidenciales. Vos, Gustavo, tu pálpito, porque vos fuiste uno de los primeros que dijo Lula va a ir preso cuando nadie se animaba a decirlo, cuando eras tildado tal vez de agorero contra Lula, pero vos tenías esa información y acaso tal vez ese olfato. ¿Vos realmente creés que no va a poder ser candidato? ¿Esa es tu percepción también? Yo creo que no puede ser candidato. Mi percepción es que no podrá ser candidato porque hay una ley que el propio Lula impulsionó en el año 2010 que se llama Ley de la Ficha Limpia, que determina que ninguna persona que tenga sentencia confirmada por un colegiado de jueces, que es la segunda instancia, puede participar de un pleito electoral. Entonces, si la ley se hizo y la promulgó el propio Lula, sería realmente complicado suponer que sirve para todos, menos para Lula. Mi visión, y la de muchos juristas inclusive, es que Lula no podrá participar de las elecciones, lo cual te cambia todo el espectro. Porque te decía de Ciro Gómez, rápidamente te hago un recuento, otro que ha sido confirmado, Jair Bolsonaro, un Donald Trump sin dinero. Es una persona que dice lo que se le ocurre, que políticamente hablando es complicado decir lo que piensa, pero es muy elogiado por mucha gente. De cualquier manera está con serias dificultades para organizar alianzas partidarias y todavía no tiene quién será su vicepresidente. Y un detalle muy especial para dos participantes. El primero, Marina Silva. En los próximos programas te contaré un poco más de ella, pero fundamentalmente, cuidado con el nombre de Geraldo Alckmin, ex gobernador del estado de San Paulo, un muy buen administrador de los recursos públicos, que se lo daba como un perdedor de arranque, porque tiene solamente 7% de las preferencias electorales, pero cerró un acuerdo con todos los partidos del centro, y esto lo habilita a tener la mitad de toda la publicidad electoral partidaria que arranca el día 21 de agosto. Así que a lo largo de los martes que vamos a ir actualizando las informaciones electorales de Brasil, mucho cuidado con Geraldo Alckmin, este es un nombre para guardar. Es importante lo que marcas, Gustavo. Recuerdo que Mauricio Macri, cuando todavía estaba latente el Frente UNEN, medía 9 puntos. Cuando se cae el Frente UNEN, Mauricio Macri comienza a subir en las encuestas, pero no terminó de despegar hasta aquella cumbre en Gualeguaychú. Sin esa cumbre en Gualeguaychú que contaba Federico Starani recién, y con el escenario en el Frente UNEN, Mauricio Macri probablemente no hubiera terminado de despegar. También es un candidato también, si se quiere, de centro-derecha, con características similares a las que vos planteás. Así que hay que seguirlo. Sí, yo a Geraldo Alckmin ya lo estoy viendo en la segunda vuelta, puede ser precipitada mi opinión,
pero me da la sensación de que los acuerdos van a servirle porque tendrá 6 minutos de publicidad gratuita electoral sobre 12 minutos 30 que tienen todos los candidatos. Fíjate vos que Jair Bolsonaro, que también está en las encuestas hoy, tendrá solamente 7 segundos, con lo cual solamente podrá decir: yo soy Jair Bolsonaro, vóteme. ¡Puf! Se acabó la publicidad electoral de este candidato. Así que hay mucho por cortar todavía, mucho paño, pero lo cierto es que a partir del 15 de agosto comienza a ponerse bueno y el 21 de agosto empieza la programación electoral gratuita. Gustavo, aunque sea cortito, me gustaría una referencia sobre la primera cumbre de la Alianza del Pacífico con el Mercosur. Un fraude, Nacho, porque vos fíjate que se hizo por primera vez una cumbre donde 2 presidentes no participaron, el propio presidente Macri no fue, el presidente de Paraguay, Hugo Cartés, que dijo que se iba de la presidencia, después se arrepintió y volvió, tampoco fue a la cumbre, y de los que participaron de la Alianza del Pacífico, que es Chile, Colombia, Perú y México, tampoco fue importante la participación, porque de Colombia, por ejemplo, estaba Juan Manuel Santos, que es un presidente saliente. Iván Duque ya ganó las elecciones y no participó, y por el lado de México estaba Peña Nieto, que también se está yendo porque Obrador ganó las elecciones y tampoco participó. Así que me da la sensación que era más para mostrarle a Trump que México tenía nuevos amiguitos. Argentina firmó un acuerdo de complementación con Singapur, pero sin demasiados efectos prácticos, y el que más se beneficia es Brasil, si de hecho sale algo de esta cumbre, porque Brasil no tiene acuerdo con México y lo está necesitando. El resto, pura cháchara. Querido Gustavo, seguramente nos vamos a estar retomando el contacto en esta semana. Va a reunirse Mauricio Macri con Michel Temer en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, así que va a haber mucha tela para cortar e información para compartir. Así que esperamos tenerte nuevamente esta semana. Por supuesto. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el querido Gustavo Segre. Voto porque siempre gana. Siempre lo que dice. Siempre acierta. Siempre acierta. Si acertara con los números, por lo menos ganaríamos algo nosotros. Esperemos que el que empiece a acertar un poco es Messi. ¿Cómo es que se tatúa Messi? En realidad no es Lionel, sino uno de sus hermanos mayores. Recordemos que él tiene 2 hermanos mayores varones, Rodrigo y Matías. Matías ya tiene tatuado en el brazo izquierdo a su hermano, pero cuando era jovencito con la camiseta argentina, de la selección argentina, cuando festejaba un gol. Pero en este caso, este omóplato izquierdo donde lo tenemos a Messi, pero con la camiseta del Barcelona, de una imagen que sacaron por allá en el año 2014 cuando el Barcelona le ganaba al Español. Esa es la imagen que se acaba de tatuar su hermano Rodrigo, el mayor de los 2 hermanos varones. Qué raro, ¿no? Qué raro. Porque están de ¿Y vacaciones. por qué no te tatuaste a tu otro hermano? ¿Qué tenés? ¿Predilección por uno? Y bueno, pero el ídolo de la familia, que es Lionel, aparte es el chiquito. Es raro. Yo tengo un hermano y 2 hermanas, que aquí me tatúo. claro. Pero bueno, pero Y yo no, sé, es si discriminación. mi hermano Lionel, por ahí que no me hago tatuaje, me lo hago. ¿Qué querés que te diga? Están de vacaciones disfrutando toda la familia en Ibiza. Recordemos que después de la selección se tomó sus días, ahora estaban ahí y justo los periodistas le captaron ahí al Lionel nuevo que tiene su hermano Rodrigo. Bueno, no se vaya porque tenemos 2 economistas que nos van a ayudar a entender qué está pasando en la economía y qué está pasando con el país. Juan Luis Burr y Mariano Kestelboim ya están acá, los vamos a estar escuchando y le vamos a estar preguntando para que nos expliquen un poco más, porque uno no sabe, Pau, uno entiende. Yo en realidad la economía no la entiendo. ¿Cómo viene la mano? Yo estoy preocupada, Nacho. Bueno, yo también. La verdad que somos todos, si no nos explican los economistas... Bueno, así que no se mueva, ya venimos. Dale. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital.
fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Telecentro te trae el mejor combo, Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Estar bien es lo primero. Galeno. Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene. Escúchame bien. Mira, 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD. Y en telefonía fija, 2.500 minutos libres. Sí, escuchaste bien. Solicítalo llamando al 6380000 o bien ingresando en telecentro.com.ar. Y además te sumás a la nueva programación de Telecentro porque te ofrece Telecentro Play, donde tenés la posibilidad de ver un programa en vivo y rebobinarlo cuando quieras o disfrutar las últimas 24 de televisión, ver películas, series y mucho más, porque vos sabés que Telecentro te conecta todo. Bueno, le recordamos a la gente que para opinar, hacer comentarios sobre el programa, puede tuitear @lalupa26 en Twitter y en Instagram. Nos puede buscar, nos puede seguir, nos puede hacer aportes, preguntas para los invitados, puede dejar su mensaje y bueno, quién sabe, antes del final del programa contamos alguno de ellos. Repaso algunos temas. Hoy Macri descartó fusionar ministerios. Esto era una propuesta que le habían hecho sus principales funcionarios. Le habían dicho, bueno, para bajar el gasto público también tenés que pasar la tijera puertas adentro. Lo descartó de plano. Otro tema que tiene que ver con la jornada fue la dura crítica de Hugo Moyano al gobierno de Macri. Dijo que actúa como un gobierno de facto. Actúa como un gobierno de facto, dijo Hugo Moyano. Y la tercera, si se quiere, que tiene relación con nuestros invitados del día, tiene que ver con las retenciones. Macri fue a la rural y nuevamente aseguró, entre algunos tal vez silbidos de algún sector que todavía está enojado por este amague que hizo el gobierno, descartó que vaya a eliminar la baja gradual de retenciones. Bueno, hay que ver de dónde sale el recorte, de dónde salen esos miles de millones de pesos que se podría ahorrar el gobierno. ¿Cómo están? Juan Luis Bohr, Mariano Castelboin, ¿cómo están? Sí. ¿De dónde puede llegar a pasar la tijera Mauricio Macri? Digamos, el programa tiene varios candidatos explícitos y otros que no están marcados. Uno de los candidatos son seguir reduciendo subsidios al sector privado, en energía, transporte, etcétera. Reducir transferencias, lo que se llama discrecionales a las provincias. Las provincias tienen una cantidad de recursos por diversas vías y también el gobierno nacional le pasa recursos. Bueno, reducir esas transferencias discrecionales. Y bueno, digamos, en realidad el principal instrumento que hay en el corto plazo para bajar el gasto es la inflación. Y la explicación es sencilla. Los gastos tienen cierta parsimonia, la inflación va para arriba, entonces el gasto se achica en términos reales, es decir, ajustados por inflación. Esto pasa con muchas componentes del gasto. Esto pasa con salarios, jubilaciones, etcétera. Y también está la componente de, las otras componentes que se han dicho de bienes y servicios y reducción de gastos de capital. En suma, hay un programa para reducir gasto. Por supuesto, se puede hacer siempre mucho más. El Gobierno Nacional empezó congelando vacantes del sector público, que es una medida
largamente esperada, digamos, por muchos. ¿Por qué se espera por muchos? Siempre se dice eso. Casi, incluso los periodistas lo decimos como un latiguillo. Porque en 15 años el empleo público creció 80%, digamos. Claro. En esos 15 años la población creció menos del 20%. O sea, no tenés forma de justificar un aumento de 80%. Digamos. Y de sostenerlo. Bueno, sostenerlo lo tenés que sostener porque lo tenés, digamos. Entonces, ¿qué podés hacer? Bueno, no crecer más. Si no creces más, con lo que es la baja vegetativa de todos los años, que son 2%, o puede ser 3%, o 1,5%, no importa. Si vos lo sostenés varios años y haces reemplazos para los mínimos necesarios, digamos, podés ir reduciendo ese número de empleados públicos. Estamos hablando de casi 4 millones de empleados públicos. Las cifras oficiales te hablan de 3.600.000, pero eso no cuenta una cantidad de provincias, sectores del sector público que no informan. No ha habido del lado de las provincias ninguna decisión de congelar el sector público, con lo cual vos tenés mucho para hacer en materia de empleo público, tenés muchas cosas para hacer, algunas están expuestas, otras no. Por supuesto, la solución más fácil de los políticos siempre es aumentemos algunos impuestos. Por ejemplo, digamos, ¿qué tal si subimos? Bueno, las retenciones son un ejemplo. Te podría decir muchos ejemplos. No bajemos ingresos brutos, ¿por qué no los subimos? Digamos, porque en realidad es mucho más fácil subir unos impuestos que ponerse a recortar el gasto. Entonces, hoy hay una situación compleja de aquí al año 2019. Para reducir el déficit fiscal. Lo que ayuda por el momento es que como tenemos inflación, no es una buena explicación, pero es lo que hay, digamos, como tenemos suficiente inflación, eso baja un poco el gasto público. Así que por ahora hay, digamos, una tendencia que efectivamente se va a reducir el déficit fiscal el año próximo. Lo veía anotando a Mariano Castelboin que... Sí, me parece que Juan hizo una amplia descripción completa. Simplemente aclarar una cuestión que dijo, que los gastos de capital es obra pública, simplemente como para que se entienda más. Y después otro punto, me parece importante, que obviamente no son de los gastos, es de los ingresos, la otra pata, sí, del déficit, que creo que el gobierno también va a tener mejor recaudación. Ya el primer semestre la recaudación creció fuerte y creo que los siguientes meses también va a seguir creciendo, con lo cual va a ir achicando la brecha fiscal, porque está aumentando mucho más fuerte los precios de los combustibles, los precios de las tarifas de los servicios públicos. Son sectores, son precios que es muy difícil que haya evasión. Entonces es fácil recaudar. Entonces es por eso que en el cambio de precios relativos, donde estas tarifas de servicios públicos, que en el segundo semestre también van a volver a aumentar, hace que la ecuación de recaudación del gobierno nacional mejore, y entonces esta promesa del gobierno de reducir el déficit fiscal, que ya le realizó al FMI y que el año pasado sobrecumplió la meta, este año aparentemente en estas condiciones, y también un año en el cual no tiene tantas exigencias en materia electoral, va reduciendo el gasto en obra pública, parece que lo va a cumplir. Entonces me parece es por eso que el gobierno está haciendo tanto énfasis en la importancia del déficit fiscal, porque también desde el punto de vista del marketing político es una opción positiva, porque va a tener un resultado positivo para mostrar ahí. Después, obviamente, hay otras cuestiones que a mi juicio son aún más importantes, donde los resultados son muy malos, en particular en el crecimiento. Se acaba de salir el dato de crecimiento económico, la caída en el nivel de actividad de mayo fue de casi el 6%. Es terrible esa caída, hay que remontarse al peor momento de la crisis de 2016 para encontrar un mes tan malo. Y después el otro, que es terrible, es la inflación. La inflación se le descontroló totalmente con la estampida del dólar. Evidentemente eligió un modelo económico excesivamente liberal que no estaba en condiciones de poder administrar, porque cuando cambiaron un poquito las señales internacionales, y acá tuvimos la muy dura sequía, bueno, muchos inversores financieros decidieron huir del país y bueno, no hubo controles, no hubo ningún tipo de regulación para evitar que
la estampida de capitales que impactó muy duramente, especialmente en los precios de los alimentos, precios de los remedios y bueno, y eso genera un deterioro muy importante en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Cerca de Macri hablan de que el país va a crecer, o la economía va a crecer, entre medio punto y 1,5 puntos. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? A mí me parece que no va a llegar. Este año, ¿no? A mí me parece que no va a llegar. Yo creo que va a haber un poco de recesión. El primer trimestre fue bueno en términos de crecimiento, sobre todo dinamizado por sectores muy concentrados como el automotriz, motos, inmuebles, sector financiero. Pero eso, bueno, con la caída del sector agrícola y el resto de la economía que está sufriendo las consecuencias de una tasa de interés altísima, bueno, hace que vayamos a tener 3 trimestres que a mi juicio los 3 van a ser negativos y me parece que el saldo del año va a también ser negativo. No va a ser una debacle fuerte, pero vamos a tener un signo negativo a mi juicio. Sí, como decías, el primer trimestre del año es historia antigua porque creció la economía. Otro país. Sí, la economía estaba creciendo. El segundo trimestre casi todo se explica por el agro. El agro cayó probablemente en el segundo trimestre 32 a 34%. No sabemos exactamente el número que vamos a cerrar del segundo trimestre. Y eso explica una caída de 5.7, 5.8 de la economía. La economía cayó 5.9, como decías vos. O sea, casi todo es el agro. Ahora, el segundo trimestre también es historia antigua y probablemente el conjunto de la economía va a terminar cayendo más de 3%. Tercero y cuarto trimestre, o sea, segunda mitad del año, tienen que ser malos. ¿Y malos por qué? Porque vos tenés un escenario de corto plazo donde tenés que estabilizar la economía, lo haces con tasas de interés altas. La tasa de interés alta te obliga a que vos en todos los sectores productivos elimines stocks. Esto, para entenderlo, significa que si vos tenés stocks, inventarios, sí, vos los estás sosteniendo cuando la tasa de interés es 50%. Eso no tiene sentido para vos, claro, porque tus precios no van a ir al 50%. Entonces vos tenés que liquidarlos, esos inventarios. La forma de liquidarlos es no producir. Vos tenés que hacer un corte durante 2, 3, 6 meses, lo que sea necesario, para liquidar inventarios. Entonces, eso te va a llevar a que durante un trimestre, por lo menos, no sé si serán 6 meses, claro, pero por lo menos un trimestre, el tercer trimestre, tengas una caída de la actividad. Yo diría en industria, muy notorio. No en el agro, porque el agro tiene ciclos más largos, el agro va a empezar a tener el comienzo de una cosecha excepcional el año que viene, tal como viene la cosa. Es decir, el agro no es la industria. Y es los sectores relacionados a la industria. Algo de transporte, algo de comercio, etcétera. Entonces va a tener un tercer trimestre malo, probablemente un cuarto trimestre también, porque eso lleva tiempo normalizar. Nosotros, nuestros modelos econométricos que nosotros hacemos, sí, en Fiel, nos dan 3 trimestres malos, o sea, el tercero, el cuarto y el primero también. Y vos tenés una salida año contra año en el segundo. Esto es una proyección en base a lo que está pasando. De hecho, hemos proyectado una caída para este año del 1%. Ahora todo indica que va a ser un poco peor, del 1%, un poco más del 1%. No te olvides que vos tuviste en la Argentina caídas del 6% en el año 2009. Te lo digo por si te olvidaste. Claro. Digamos. O sea, hemos tenido caídas más muy fuertes, claro, hace unos pocos años, y ni que hablar la crisis del 2002. Nada que ver. Ahora, el gobierno dice, en este escenario no perdemos la elección. Esta economía, ¿cree que es o puede generar una derrota en una elección? ¿Es tan drástica la recesión que puede haber? Usted habla de 3 puntos. Sí. Esos 3 puntos se transforman en malestar social, se transforman en descontento, se transforman en una ruptura con el gobierno definitiva o no? Yo no soy analista político. Desde el punto de vista económico, lo que yo veo es, tenemos una situación de corto plazo, que es el segundo trimestre ya pasó, sí, malo, y vamos a tener probablemente entre 2, 3 trimestres malos, de caída de la actividad. Pero todo indica que el segundo trimestre del año que viene podría ser bueno. Y cuando digo bueno, es compararse algo que crece con algo que se derrumbó. Claro. Entonces, si algo que crece contra algo que se derrumbó, la primera pregunta es, ¿lo va a sentir la gente? Bueno, la respuesta es no lo sé. Yo no lo sé. Claro. Digamos, habrá que verlo. Ahora, si uno consulta a un analista político, seguramente dirá,
El segundo trimestre del año que viene es muy importante. Claro. Porque es el trimestre anterior a que, porque se conocen los datos se van a conocer en algún momento, se van a trascender esos datos. Entonces, yo no sé si gana o pierde, lo que estoy diciendo es hay una secuencia. Si llegamos muy tarde, diría alguien de Cambiemos, si llegamos muy tarde y la mejora en lugar de ser en abril se ve en junio, perdimos. Si la mejora se ve en marzo y por ahí ganamos. Bueno, eso es lo que diría. Sí. Yo además agrego es difícil que la economía vaya a equilibrarse con este tipo de cambio. Con dólar a 28 pesos es difícil porque el déficit de cuenta corriente de los últimos 12 meses, haciendo una estimación sobre el segundo trimestre de este año, que todavía no está el dato publicado, va a estar en torno de los 34.000 millones de dólares. El déficit, la fuga de capitales en los últimos 12 meses, ese dato sí ya está, fueron 31.000 millones de dólares. O sea, 65.000 millones de dólares. Corregir eso es muy complicado y además el gobierno ya no está teniendo financiamiento externo de forma fluida. De hecho, al tener que haber ido de emergencia al Fondo Monetario Internacional fue una señal bastante dura hacia los mercados. Entonces, creo, con el marco de las políticas económicas que viene manejando este gobierno, que la variable principal para ajustar va a ser nuevamente el tipo de cambio y no me parece que el equilibrio sea en 28 pesos. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es el escenario que creo que se viene. Gracias a ambos, ¿eh? Por favor. Bueno, Lourdes, se nos fue voló el programa, Nacho. ¿Para mañana? Mañana Stolbizer se va a presentar en el juzgado de Casanelo, te lo digo rápido. Sí. Van a pedir ser amicus curiae en la causa de aportes truchos. Esto es amigos del tribunal para poder colaborar con la causa y van a presentar 150 nuevos casos. O sea, Margarita Stolbizer buscó casos similares a los que presentó el periodista Juan Amorín en la investigación en el Destape Web. Así es, y encontraron del 2015 2017 de las dos campañas, todos con pagos de 38.000 pesos. Qué volátil, ¿no? En la política hace muy poquito le estábamos preguntando a Margarita Stolbizer si estaba dispuesta a sumarse al gobierno de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal la quería incorporar en su gobierno y bueno, ahora está presentando pruebas ante la justicia justamente que pueden complicar al gobierno de Vidal. Paola. Nos vamos, nos despedimos. Con un solo dato, que volvía a tierra, bueno, entre comillas tierra, porque en realidad cayó en el Océano Pacífico, el Apolo 11. El Apolo 11. El Apolo 11, donde Armstrong fue el que puso el primer pie izquierdo, no sé si se acuerdan. Eso fue el día del 20, que fue el Día del Amigo, en el cual un argentino creó ese momento tan importante para Por eso festejamos el Día del Amigo. Por eso festejamos el Día del Amigo por un argentino, pero en realidad la nave salió el 16, despegó. Y hoy volvían al agua, después estaban los portaaviones para rescatarlos a ellos, y se volvió esta gran historia, ¿no? Pensar que uno es Buzz, por eso Buzz Lightyear, surge de uno de los personajes. Bueno, mañana leemos los mensajes que nos dejaron en @lalupa26, @lalupa26, y bueno, acompáñennos. Sí. Hasta mañana. No quita que conteste, porque vos contestás a veces, está bien. Por supuesto. Por supuesto. Chao. Hasta mañana. Switch on my side, like taking your lane. Switch on my core if I kill any pain.